El tema de hoy, ser organizado. ¿Cómo ser organizados en nuestras vidas? ¿Cómo podemos nosotros tener una vida organizada? Esa es la pregunta que tenemos para hoy. Y es la pregunta que vamos a resolver durante la transmisión. Espero que nos acompañen hasta el final. Lo primero que hay que tener en cuenta, como dijimos ayer en Primera de Corintios 14:40, busquemos en la palabra de Dios, busquen allí en sus Biblias, Primera de Corintios 14:40. Dice la palabra del Señor: pero hágase todo decentemente y con orden. Y en el versículo 33 de ese mismo capítulo, como lo habíamos estudiado el día de ayer, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Repito, hágase todo decentemente y con orden, porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Es un mandato que aquí nos presenta la palabra, un mandato de que debemos ser personas organizadas. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y a quiénes devora el enemigo? A aquellos que viven una vida en confusión, una vida desordenada. ¿Qué quiere el enemigo? Que usted sea desordenado, para poner en su vida ideas que no son de Dios, para poner en su vida a su alrededor una vida en el error. Eso es lo que el enemigo quiere. Pero ¿qué queremos nosotros? Queremos ser personas organizadas, pero antes de ser organizados debemos tener la visión correcta. El cuerpo de Cristo es un cuerpo que se organiza. En el contexto de este capítulo, el capítulo 14 de Primera de Corintios, se habla de cómo estar en la iglesia, cómo distribuirse en la iglesia, cómo opera la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, en lenguas, cómo opera en profecía. Entonces el apóstol aquí nos menciona que hay pues, hermanos, en el versículo 26 de este mismo capítulo, si ustedes buscan allí, dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene su salmo, tiene su doctrina, tiene su lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. El cuerpo de Cristo es un cuerpo edificante. Y para que el cuerpo de Cristo sea edificante, tiene que ser organizado. Porque Dios da a cada quien, a cada iglesia y a cada fiel o a cada hijo de Dios, le da su don, le da dones, le da su habilidad, le permite desarrollar sus habilidades y le permite desarrollar sus talentos. ¿Por qué? Porque Dios es así. Dios es un Dios de orden. Y cuando dicen la palabra en el versículo 40 de este mismo capítulo, de 1 Corintios 14, cuando se dice que hágase todo con decencia o decentemente y con orden, ¿qué quiere decir esto? Hágase todo como es debido, como conviene, de la manera correcta, de la manera apropiada. Eso es lo que quiere decir cuando nos habla de que hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué es lo que a usted le conviene? ¿Qué es lo que a usted y a mí
nos debe llevar a una vida correcta. Nos lleva mediante el ser organizados. Tenemos que ser organizados en todo, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en todo. Y es un llamado, es una demanda que el Señor pone en nuestras vidas. Para eso vamos a dar 4 pasos. Voy a presentarles 4 pasos para ser organizados. 4 pasos para ser organizados en esta mañana. Primer paso, la oración. Si usted quiere ser organizado, siempre debe tener en cuenta que usted y yo debemos ser hombres de oración. De oración. Si leemos Génesis 1:2, que es fácil de encontrar, el primer libro de la Biblia, vamos a leer del 1 al 3 para que entendamos todo. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El desorden aquí se relaciona con las tinieblas. El desorden, la tierra estaba desordenada y había tinieblas. Y el Espíritu de Dios, menciona en el versículo 2, se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Así es de la misma forma cuando nosotros iniciamos en nuestra vida cristiana. El viejo hombre estaba desorganizado y estaba en tinieblas, pero llegó sobre nosotros, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, llegó sobre nosotros el Espíritu de Dios que se movía. Y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Sea la luz, y fue la luz. Cuando usted está en oración, el Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de Dios se mueve en su ser. Y todo lo que sea tinieblas y todo lo que sea desorden, el Espíritu Santo de Dios pone todo en su lugar. A medida en que nosotros vayamos creciendo en la oración, Dios nos va allí dirigiendo y orientando hacia tener una vida organizada. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Y como Dios quiere lo mejor para usted y para mi vida, entonces Él tiene esta demanda, que usted y yo seamos organizados. Proverbios 16:13. Proverbios 16, versículo 13. Busquemos Proverbios 16, versículo 13, por favor. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. Dios es todopoderoso, y Él quiere que nosotros andemos en lugares altos, en lugares de reyes. Dice aquí en la palabra que los reyes aman al que habla lo recto. En otras versiones menciona, en otras traducciones de la Biblia, menciona que Dios nos pone en lugares de reyes, porque en los lugares de reyes hay un orden, una organización, una vida ordenada. Cuando usted tiene una vida ordenada, Dios siempre lo va a colocar en lugares de reyes, en lugares altos. Muy bien, eso como primer punto, entender que
En la oración el Espíritu Santo de Dios se mueve en nuestras vidas y comienza a separar de nosotros una vida desordenada y comienza a quitar de nosotros las tinieblas en la oración. Si no hacemos esto, pues ni siquiera podemos comenzar. Ni siquiera podemos comenzar. Al final respondemos preguntas en el segundo tiempo, para aquellos que están haciendo preguntas en el chat. Segundo paso para poder ser organizados, tener una vida organizada. Meditación. ¿Y qué significa la meditación? Es todo aquello que yo aprendo de la palabra de Dios, cómo puedo aplicarlo en mi vida diaria. No solamente tenerlo en mi mente y que dé vueltas en mi mente, es poder sacar de mi mente y poner por obra. ¿Cómo hago? Buscar estrategias. Y por eso hablábamos en estos días sobre el plan de vida, sobre la planificación, ¿sí? Tener una vida organizada es una vida de meditación con Dios, pero esto no quiere decir que que tenga todo el tiempo razonamientos, ¿no? Hasta en nuestra mente deben haber prioridades. Y una persona que tenga prioridades desecha pensamientos y se enfoca en aquello que es primordial para su vida, aquello que va primero. Primero la familia, primero yo, primero Dios, primero yo, primero mi familia. Todo lo que involucra esto está en primer lugar. Pero hay muchos hombres y mujeres que están en todo y no hacen nada. Por eso la meditación tiene que ser también dirigida en oración y tener una meditación efectiva para poder poner por obra todo lo que aprendemos en la palabra de Dios. Vamos a buscar Proverbios ahí mismo. Pueden apuntarlo en sus libretas devocionales. Proverbios 24. Busquen por favor Proverbios 24 y lean conmigo para que se den cuenta que es la misma palabra. Proverbios 24, versículo 3 y 4. Proverbios 24, versículo 3 y 4. Leamos juntos. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿Sí? Con sabiduría se edificará la casa. Nuestro hogar se debe edificar llenos de la sabiduría de Dios, de toda su palabra. Su palabra nos da la guía para tener éxito en nuestra casa, en nuestro hogar. La palabra de Dios nos da riqueza, ¿sí? Porque la palabra de Dios es conocimiento de Dios y llenará nuestra casa de riqueza, ¿sí? La riqueza no es material, la abundancia no es material, la abundancia es de sabiduría en Dios. Eso es tener una vida rica y abundante, una vida donde yo tengo la sabiduría de Dios antes que nada para realizar mis actividades, tener una vida organizada en la presencia de Dios, y es esa demanda y esa sabiduría que nos da el Señor por medio de su palabra. Y la meditación nos ayuda. Yo les voy a exhortar en algo en esta mañana. ¿Qué pasa cuando usted y yo no hacemos las cosas ordenadamente, organizadamente? Vivimos una vida accidentada.
una vida accidentada, una vida afanada, una vida impuntual. Aquel que no es organizado en sus cosas tiene accidentes, y a veces nos preguntamos o se preguntan, muchos que viven una vida en tinieblas, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre a mí? Efectivamente tenemos que hacer una autoevaluación y mirar cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos organizando nuestra vida. Entonces los accidentes, muchos accidentes, la mayoría de accidentes no son casualidad, son producto de una vida desordenada, una vida desorganizada. Un hombre y una mujer que, primero que todo, que no se levanta temprano a buscar de la palabra de Dios, por allí comenzamos mal, ¿no? No tenemos el nutrimiento, no tenemos la bendición que deberíamos y que deberíamos buscar todas las mañanas para poder, antes de que se levante el sol, estar preparados, llenos de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios debe ser el primer alimento todas las mañanas, como lo hacían los padres en la fe, como lo hacían los patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, todos los que trajeron al Mesías por medio del pueblo de Israel, los que se les dio la promesa a los primeros. Ellos eran hombres y mujeres, porque también hay mujeres en el Antiguo Testamento que son de ejemplo, hombres y mujeres que antes del amanecer buscaban el alimento espiritual. Nosotros también. Eso hace parte de una vida organizada. Recapitulemos. Primero, oración. Segundo, meditación. Entender que si yo no tengo una vida en orden, voy a sufrir consecuencias y eso no me va a llevar a mí a tener accidentes. ¿Sí? Accidentes en mi vida. Tercer punto, importante, este punto creo que es esencial. Después de haber orado, después de haber meditado en la palabra de Dios, debemos ser organizados tomando apuntes o tomando nota de las cosas. De hecho, los devocionales, como a mí me han enseñado desde muy joven en la vida espiritual, desde bebés en la vida espiritual, me han enseñado que el devocional, una parte del devocional es tomar apuntes, llevar mi libreta devocional y al final se hace una pequeña agenda de lo que yo voy a realizar durante el día para también presentarlo delante de Dios. Una vida organizada es también apuntar, tomar apunte de aquello que necesitamos, las actividades, todo lo que vamos a hacer durante el día o si lo va a planear durante el mes, tomar apunte de ello, ¿no? Eso incluye también un presupuesto, una vida organizada en su presupuesto, en su vida financiera, todo eso tomar apunte. No confiar en la mente humana, no confiar en nuestra mente porque no podemos ocupar nuestra mente en todo. Hay que descargar también en la hoja, en el papel. Vamos a leer Lucas 14:28 para que lo tengamos en cuenta. En Lucas 14:28 lo tengamos en cuenta para versicularlo, ¿no? Dice la palabra de Dios en Lucas 14:28. Dice, pero ¿quién de vosotros, ya lo habíamos leído, quién de vosotros,
queriendo edificar una torre no se sienta, dice aquí, no se sienta primero a calcular y calcula los gastos y ver si tiene lo que necesita para acabarla. Aquí en este contexto recuerden que hablamos que era una de las demandas del Señor Jesucristo para sus seguidores. ¿Usted quiere ser seguidor mío? Entonces tenga en cuenta que debe dejar algunas cosas, debe dejar a su padre, a su madre, debe dejar a sus hijos y seguirme a mí y llevar cada uno su propia cruz. Entonces el Señor Jesucristo decía así, de verdad quieren seguirme, mediten en ello, hagan cálculos y miren a ver si tienen lo necesario y si son capaces si tienen las capacidades para poder seguirme. Esto también nos sirve para que tengamos en cuenta, el Señor nos dice, ¿quién no se sienta? ¿Quién? Si quiere ganar, si usted quiere tener victoria, pues siéntese, tome apunte, calcule qué tiene, qué le falta, qué debo hacer, calcule los pasos, anote estos pasos que dimos hoy, oración, meditación y apunte o tome nota de lo que usted va a planear. Si seguimos más adelante aquí mismo en este Lucas 14, dice en el versículo 31, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero? Otra vez la palabra no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Entonces aquí habla de cuentas. Saque cuentas, tome apunte, haga el cálculo, a ver qué le falta, qué tiene, qué puede hacer. Entonces, ¿cómo ser organizados? Tercer punto, tome nota, tome apunte y no se confíe de su memoria. Porque el que se confía de su memoria es desorganizado. Si usted tiene una empresa, ahora, la familia es una empresa. Si en su familia no hacemos nuestro presupuesto, no tomamos una agenda, no organizamos una agenda, pues, ¿qué podemos esperar en nuestra vida? ¿Qué podemos esperar en nuestra familia? ¿Qué podemos esperar en nuestra empresa? Muy bien, cuarto punto de cómo ser organizados. Templanza y autocontrol. Como ya sabemos en 2 de Timoteo 1:7 dice, y nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Sí? De poder, amor y de dominio propio. ¿Qué quiere Dios? Que usted tenga en cuenta estos pasos y comience con decisión y teniendo control sobre lo que hace. Tomar estos pasos directamente nos ayuda a tener control sobre lo que estamos planeando y sobre nuestra vida que debe ser organizada. ¿Listo? Bueno, para terminar, les comento. Para terminar, como conclusión, les comento que Dios es un Dios de orden, primero que todo, ya lo habíamos dicho. Él pide que seamos organizados. No es una opción, debemos ser organizados porque Él es un Dios de orden. Dios quiere que vivamos como reyes y con los reyes. Y vivamos en una vida justa, una vida recta, una vida correcta. Vamos a leer Mateo 5:47 para terminar. Busquen en la palabra de Dios Mateo 5:47. Busquen en la palabra de Dios Mateo 5:47. Mateo 5:47. Mateo 5:47. Dice 47 y 48, vamos a leer. Y si saludéis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más?
¿No haced también así los gentiles? Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En este capítulo, el Señor Jesucristo exhorta sobre los mandamientos, las leyes. Por ejemplo, comienza en el versículo 38 diciendo, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, y Él da una explicación. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Da una exhortación o una explicación sobre esto. Entonces dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es un llamado que hace el Señor a que debemos caminar en la perfección. Esto quiere decir que nosotros, como hijos amados, debemos caminar confiados, seguros, en fe, siempre honrando a nuestro Padre Celestial, en la honra de nuestro Padre. ¿Cómo le damos nosotros la exaltación a Dios? ¿Cómo también le alabamos? Le alabamos con una vida en perfección, una vida en orden, una vida en el camino de lo organizado, en el camino de lo justo y de lo correcto, siendo ciudadanos del reino de Dios. Usted y yo no somos peregrinos en este mundo, pero somos ciudadanos extranjeros en este mundo porque somos ciudadanos de los cielos. ¿Y qué estamos haciendo aquí en esta vida? Estamos aprendiendo costumbres celestiales, costumbres celestiales. Eso es lo que estamos haciendo aquí en esta vida, preparándonos para vivir en el reino de Dios. Y un hijo del reino de Dios se debe comportar como si estuviera en el reino de Dios. ¿Y cómo va a ser el reino de Dios? Si usted busca Apocalipsis, y lee, por ejemplo, el capítulo 20, y en muchas partes del Apocalipsis, cuando se establecen nuevos cielos y nueva tierra, dice, por ejemplo, en el versículo, vamos a buscar otro, capítulo 22, hace una descripción de la ciudad, dice, y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaban un árbol de la vida que produce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Entonces habla del dar en cada momento, en cada tiempo. También habla de cómo eran las calles, dice cómo eran los edificios, o cómo van a ser los edificios. ¿Sí? Tienen su longitud, tienen su anchura, están hechos con tal material, calles de oro, bueno, en fin, que no habrá noche, no habrá oscuridad, pues no habrá desorden, ¿sí? En el reino de Dios no habrá desorden, ¿sí? Las puertas nunca se cerrarán. Bueno, usted puede seguir leyendo en Apocalipsis cómo va a ser el reino de Dios, y usted debe entender que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros una habitación, y allá no hay desorden. Si allá no hay desorden y yo voy para allá, entonces debo vivir una vida ordenada y decente como Dios nos lo pide. Muy bien. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente.